Hola, ¿qué tal amigas y amigos? En este documento vamos a determinar los activos fijos que se requieren en cada uno de los puestos de trabajo en relación al organigrama. Tenemos al gerente general, al contador, al bodeguero, al vendedor y al operador. Debemos tomar en cuenta que los cargos que se detallan en el organigrama se establecen de acuerdo a las necesidades de cada empresa. En este caso se ha determinado que el gerente general se necesita como activos fijos de un escritorio, de una silla giratoria, de un teléfono inalámbrico, de una computadora de escritorio y de una impresora multifunción. En el caso del contador, se podría utilizar lo que es un escritorio, una silla giratoria, teléfono inalámbrico se le puede utilizar el mismo que el gerente general, la computadora de escritorio. Para el bodeguero se podría utilizar lo que es también una computadora, un escritorio, una silla giratoria y una computadora de escritorio y lo que es también una impresora multifunción, porque estamos hablando también del área operativa. En el caso del vendedor vamos a utilizar igualmente un escritorio, una silla giratoria, una sumadora, el teléfono inalámbrico también, la computadora de escritorio. Y bueno, ahí dependería si de acuerdo a las exigencias de cada empresa se podrá también utilizar una impresora. En este caso no la vamos a colocar. Y el operador se puede utilizar lo que es la mesa de corte y la máquina de corte. En base a ello, luego que hemos determinado los puestos o, ¿cómo se puede decir?, los activos fijos para cada puesto de trabajo, vamos a sumarlas. Vamos a colocar igual, suma, abrimos paréntesis y sumamos las cantidades de activos fijos que necesita para cada puesto de trabajo. ¿Correcto? No olvidemos que aquí se lo puede dar de control C y control V. Igualmente, seleccionamos una celda, control C y control V. Control C y control V. Y así tenemos a la cantidad total de activos fijos que necesitan para cada puesto de trabajo. Para determinar el valor total, solamente tenemos que multiplicar la cantidad en este caso tenemos la cantidad de escritorios por su valor unitario. A ver, tenemos cantidad total por valor unitario. Copiamos, pegamos igualmente, control C, control V igual, control C, control V igualmente, y así tenemos para todos los puestos de trabajo de los activos fijos, el valor total de todos los activos fijos que necesitan para cada uno de los puestos, ¿no? Entonces vamos a sumar estos valores y vamos a colocar igual suma. Tenemos el valor total de los muebles y enseres. Igual suma. Tenemos el valor total de los equipos de oficina. Igualmente suma. Y tenemos el valor total de los equipos de computación. Al igual que la maquinaria. Y de esta manera tenemos los valores para cada uno de los puestos de trabajo en relación a los activos fijos que necesitan para cada cargo. Si nosotros deseamos determinar el valor total de el valor total de los activos fijos que necesitan por puesto, o del total de los puestos sería, solamente tenemos que sumar, en este caso, lo que son los muebles y enseres. Sumamos también lo que es los equipos de oficina. Sumamos igualmente los valores de equipos de computación y finalmente el valor de la maquinaria. Entonces aquí hacemos una suma total igual suma,
abrimos paréntesis, una suma total de todos los activos fijos, que corresponde lo que son los muebles y enseres, los equipos de oficina, los equipos de computación y la maquinaria. Damos un enter y tenemos que el valor total de los activos fijos que se necesitan para todos los cargos en relación al organigrama es de $6.860. Eso es todo, amigos y amigas, por el día de hoy. Dale like a este video, comenta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!